Sí, señor. No tuve ningún inconveniente. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Nosotros ya vamos a estar en proceso de evaluación, entonces nos va a llegar la retroalimentación. Liliana, gracias, Carlitos. Lilian. Hola, muy buenos días. Buenos días, Lilian. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien y que bueno iniciar hoy nuestra nueva clase, pero quiero hacer nuevamente una sugerencia o una solicitud muy respetuosa. Para poderme unir, pues una compañerita de acá de Cauca también fue quien me compartió el enlace porque pues no tenía nada en mi correo. Entonces pues me preocupa, yo me empiezo a angustiarse como que ya van a ser las 9, Dios mío, y no tengo el enlace, entonces pues sí hago la sugerencia muy respetuosa de que, no sé, si es que, o sea, creo que a mí es Carlos, el instructor que me envió hace algunos días o con el que estuvimos pues en la primera sesión, pero como que nos llegue a todos, porque incluso estuve viendo como el documento que enviaron de cómo había que unirse pues a la clase, pero en efecto hay que partir de que nos envíen la invitación o el correíto, pero no entonces seguramente aquí estarán varios compañeros y pues por favor para que nos tengan ahí en cuenta y no tengamos como un poquito de afán. ¿Vale? Gracias. No, sí, no me parece muy bien. No, gracias a su... Sí. Estas cositas las vamos arreglando acá por el camino. Muchas gracias. Diana. Hola, profe, muy buenos días. Mi nombre es Diana Sofía Huerta, soy del Centro Agropecuario de Buga. Me sucede lo mismo que al compañero Carlos. A mí no me ha llegado todavía el enlace para unirme al aplicativo Classroom y poder realizar las actividades. Y el link tampoco me llegó, sino que lo vi fue por el grupo de WhatsApp. Entonces yo ahí en el grupo de WhatsApp le coloqué cuál era mi correo. Sí. Bueno, Dianita, también te vamos a corregir esas. Bueno, Saidis. Buenos días, saludos a todos. Buenos días. Gracias. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, señora, buenos días, Saidis. Saludos a todos los compañeros. Bueno, básicamente yo tengo el mismo problema que los compañeros, no estoy en el grupo de WhatsApp. El primer RAP es la entrega de su árbol genealógico. La idea es que ustedes nos cuenten quiénes son, de dónde vienen, qué les gusta, qué es lo que han heredado de esa trascendencia o de sus familias, de esas herencias que traen, de toda esa cultura que viene detrás de ustedes, ¿no? Entonces, ese es el primer, y una reflexión acerca de la atención diferencial que ustedes han desarrollado a través de su vida como instructores. Entonces, esas son como la primera actividad que tenemos del RAP 1, que eso sería lo que hay que subir a la plataforma. Bueno, entonces para el día de hoy, entonces ya vamos a poner la presentación. El día de hoy vamos a mirar lo que es la caracterización. ¿Listo? Yo sé que todos ustedes están ¿cómo se dice? Tienen en sus cabezas a qué hace referencia a una caracterización. ¿Listo? A mirar acá. Al final pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final entonces damos respuestas a las preguntas o a las inquietudes que tengan. Bueno, las herramientas participativas, entonces vamos a iniciar con lo que son las herramientas participativas. Entonces, las herramientas participativas son aquellas metodologías que nos ayudan, o sea, que nos facilitan el trabajo en campo, ¿cierto? Lo que nos facilita también el poder ese diálogo entre las personas que atendemos y lo que nosotros sabemos. ¿Listo?
como les decíamos en la primera sesión, siempre estamos hablando de esa atención diferencial desde la parte étnica. Ya sabemos que hay muchas atenciones que, o sea, que hay que atender diferente, hay otros grupos, pero en nuestro caso nos estamos centrando mucho en la parte étnica. Entonces, con estas herramientas participativas, lo que nosotros buscamos es poder hacer ese diálogo entre ellos y nosotros, ¿sí? Poder, como les decía, no siempre nosotros tenemos la razón, es poder respetar y poder reconocer en ellos ese aprendizaje ancestral o ese aprendizaje heredado, así como ustedes hicieron en su árbol genealógico. También contaron de pronto cosas que han aprendido de sus abuelos o que han traído de sus papás y que los han aplicado para el día a día de sus vidas. Entonces, eso mismo nosotros, a través de los aprendizajes o a través de nuestras formaciones, la idea es buscar en ellos precisamente qué es lo que ellos conocen para nosotros poderlos adecuar a lo que nosotros trabajamos. Bueno, dentro de esas herramientas participativas hay dos en especial. La primera es la de caracterización y las herramientas de autodiagnóstico. ¿Qué es la caracterización? Esa herramienta de caracterización es la caracterización es dar una mirada, es conocer de una manera como general, o sea, es mirar el contexto en el que estamos, ¿sí? En donde estoy. Entonces, cuando cada uno de ustedes, digamos, llega a un lugar o van a ser enviados como instructores a alguna comunidad o alguna vereda o tienen que atender cierto tipo poblacional, la caracterización es esa primera mirada que ustedes hacen con respecto al lugar donde van a ir. Y la segunda parte se llama el autodiagnóstico. Entonces tenemos herramientas para caracterizar y herramientas para hacer el autodiagnóstico. En la caracterización, como les decía, es una mirada. Y el autodiagnóstico es ya cuando entra ese proceso reflexivo, es cuando yo ya entro con la comunidad, es cuando yo ya tengo ese contacto con la organización, ¿sí? Es cuando ya ellos son partícipes de la enseñanza o de la enseñanza que voy a dar y pues también de los aprendizajes que yo voy a obtener. Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿ya? Esa es como la primera parte, entonces no se les olvide, las herramientas participativas se dividen en dos, las que son de caracterización y las que son de autodiagnóstico. Dentro de las herramientas de caracterización, que es esa primera mirada que nosotros vamos a hacer, entonces tenemos lo que es la observación, las historias de vida, las entrevistas y la etnografía. Esas son las herramientas de caracterización. Esas herramientas de caracterización son las que permiten que yo, al conocer, pueda ingresar, o sea, como es mi primera observación, yo ya tengo un concepto de lo que voy a encontrar al lugar donde yo voy a llegar. Y esos conceptos los puedo hacer a través de esas 4 herramientas. Hay muchas otras más, pero en este caso planteamos esas 4 herramientas, a través de la observación, a través de las historias de vida, a través de las entrevistas y a través de la etnografía. Bueno, ¿para qué es útil una caracterización? Entonces, lo primero que todo es porque en la parte de documentación nos permite, antes de ir, o sea, en la caracterización, antes de llegar al lugar, nos permite consultar todas esas fuentes secundarias, todo lo que nosotros podamos, es el lugar donde debemos ver, donde debemos ir a buscar en alcaldías, donde debemos buscar en los documentos, donde, digamos, hay un instructor que va a ver la parte pecuaria, entonces, él tiene que consultar, o en esa caracterización lo que él va a hacer es buscar, por decir algo, en la alcaldía qué proyectos se han realizado en esa zona, o en la gobernación, o con la CDA, o bueno, las corporaciones, ¿sí? Toda esa primera documentación. En el caso de las poblaciones indígenas, ellos tienen sus planes de vida, ¿sí? Entonces, mirar qué hay en esos planes de vida con respecto a lo que es la piscicultura. O sea,
es esa primera parte y saber con quién voy a trabajar, ¿sí? Esa primera parte, que es la documentación, es la que me da toda la información primaria de todo lo que se ha hecho allá. Entonces, usted ya puede llegar con una idea, por decir algo. Como les ponían en ejemplo, si es piscícola, de pronto usted leyó que los pozos piscícolas allá no funcionan o no han funcionado, pero entonces es esa primera información que usted tiene en su cabeza, o sea, usted ya la recogió y supo qué pasó con los pozos piscícolas, y usted va llenándose de todo eso para el momento en que usted tenga que ir a actuar allá dentro de la comunidad. ¿Para qué también nos sirve la caracterización? Nos sirve también para comprender todo lo que es el contexto, ¿cierto? Entonces, cuando usted caracteriza, o sea, usted observa, antes de llegar allá, usted empieza a analizar la situación que va a encontrar, comienza a mirar qué recursos tiene, así como decía el compañero, tuvimos problemas de energía, entonces usted empieza, es como que le permite esa planeación, le permite decir cuáles van a ser los planes B, los planes C, los planes D, o sea, todo lo que yo tengo que, o sea, la condición como la voy a encontrar allá. Si no tengo energía y si en algún momento voy a requerir energía, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que alistar combustible, o si tengo que llegar, no tengo dónde quedarme, o sea, tienes que mirar todo lo que su merced se va a encontrar en la comunidad para desarrollar ese trabajo que su merced va a hacer. Y le permite conocer también a las personas del lugar, ¿no? Entonces su merced ya, o ustedes ya van haciéndose una idea de cómo es la población. Si va a tener dónde quedarse, si no va a tener dónde quedarse, si la gente es un poquito, digamos, por lo general la gente de campo es muy querida o la gente rural es muy amable, o realmente toda la gente es muy querida, pero de pronto hay comunidades que le dicen, no, mire, tiene que hablar primero con tal persona, o los líderes son tales personas. Entonces es conocer eso para que cuando llegue allá no sea un choque, no sea algo que sea nuevo para usted, sino es algo que usted conoce, ya que usted ya lo había oído y que su merced ya va planeando y va viendo qué va a hacer para actuar en ese momento. Y la tercera, que es la misma, que es interactuar. Entonces, conocer todos sus procesos culturales. Acá nos pasaba algo, por lo menos les pongo como ejemplo. Uno sabe que, digamos, los días sábado, acá en las comunidades son días de trabajo, entonces, de trabajo comunitario. Entonces, uno sabe que el día sábado se tiene que vincular dentro de las labores de trabajo de ellos. Si yo como instructora no asisto a su reunión de la mañana, porque ellos se reúnen todos en su caseta o en la maloca, yo ya soy, cuando yo llego a trabajar con la comunidad, yo soy parte ya de la comunidad. Pues soy externa, pero ya estoy metida allá, o sea, ya hago parte, ya estoy metida en las vidas de ellos. Entonces tengo que hacer parte en esa parte cultural, tengo que entrar con ellos, tengo que ayudar a trabajar con ellos porque yo me tengo que involucrar. O sea, todas esas cosas yo las tengo que conocer, ¿sí? En esa interacción social. Entonces yo sé que cuando estoy haciendo mi preparación, pues tengo que llevar botas y machete y tengo que llevar unos guantes, porque sé que en algún momento y en todas las comunidades se hace un trabajo comunitario y yo ya estoy siendo parte de la comunidad. Entonces, también me permite saber, yo tengo que, en esa caracterización me permite ver que, por decir algo, la gente no voy a encontrar un baño, ¿sí? Que es lo más común que uno encuentra en las comunidades. Yo, o sea, sé y me tengo que ir haciendo en mi cabecita la idea de que tengo que llevarme una pala y coger para el monte. Entonces, es algo que pues para mí no hay problema, y muchos nos hemos adaptado a eso y nos toca, pero hay gente, por lo menos la gente que es extranjera, les es muy duro. Yo no sé si es que porque yo soy de campo, pues a mí no me es tan duro, pero hay gente que es extranjera que no concibe en su cabecita que tiene que ir al monte a buscar un hoyito donde ir a depositar sus cosas, ¿sí?
Entonces, todas esas cosas en la caracterización es lo que a usted les va dando como ese adaptarse a esa nueva comunidad. O sea, es ese observar, ¿cierto? Es ese observar primero. Entonces, también en la caracterización le permite a su merced mirar cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas de la comunidad. O sea, su merced lleva un preámbulo, por decir algo. Su merced sabe que de pronto hay un problema de liderazgo, lo comienza a observar, o comienza a ver que hay una potencialidad que ya no es la piscicultura, porque viven en una zona de arenero así, o sea, por decir algo, hay una comunidad que siempre le pide a uno, que nos den peces, y cuando uno empieza a observar y hacer esa primera caracterización, se encuentra con que los suelos de allá son arenosos. Entonces, listo, ¿cómo hago para que entiendan que no vamos a poder tener, a no ser que le metamos un recurso, o sea, adaptemos los pozos de otra manera, con plásticos, con cosas que sellen? ¿Cómo hacer? O no tienen agua, ¿sí? O donde quieren montar la piscicultura no les llega agua. Entonces, es todo eso lo que nos permite también cuáles son esas falencias y cómo puedo yo orientar la comunidad para que las cosas, o sea, digamos, no sirve para peces, pero son muy buenos los suelos para cultivar piña. Entonces, ¿cómo puedo ir yo también planeando esas potencialidades? No para imponer lo que uno quiere, sino para hacerlos caer a ellos en cuenta de cuáles serían las dificultades si uno desarrolla lo que ellos quisieran pues por su necesidad. Bueno, en la caracterización hay 3 momentos, ¿sí? Que ya casi que los hemos tocado todos. El primero es antes de ir a la comunidad. Entonces, en ese antes de ir a la comunidad hay que revisar, como les decía, todas las fuentes secundarias, los planes de vida, los diagnósticos, todos los informes, los COMPES, los planes de desarrollo, todo lo que ustedes puedan saber de esa comunidad que estén documentados. Puede también hablar con la gente que ya ha ido allá, por decir algo. Ya hay un instructor que tuvo una formación en ese lugar, entonces a él le puedo preguntar cómo le fue, qué vio, qué percibió, ¿sí? Algo que pasa con esa información de las personas es que son muy subjetivas, ¿no? Puede ser que yo fui a la comunidad y me fue de maravilla, la gente me quiso mucho, mejor dicho, me sacaron en hombros cuando me iba a subir a la avioneta, una maravilla. Y yo puedo llegar a decirle a mi compañero, no, esta gente es súper dulce, eso no lleve tal cosa que allá le van a dar, no sé. Y resulta que a mi compañero ya no les cayó tan bien. Y dejó de llevar cosas porque como yo le dije, no lleves tal cosa que allá le dan. Entonces él dijo, bueno, yo no llevo eso. Pero llegando allá resulta que no es así, entonces duró toda su estadía en la comunidad sin tener algún objeto que yo le dije no llevara. Entonces, todas estas informaciones cuando uno las toma de personas, son muy subjetivas. Entonces uno tiene que mirar, pues en la mayoría de los casos, cómo es la experiencia y sacar lo que le puede servir a uno. Hablar con los capitanes, hablar con las personas que ya han estado, de pronto, como les decía, que han estado en la comunidad o con gente de la comunidad como tal. El segundo punto, o sea, ese es nuestro primer punto, que es antes de ir a la comunidad. Eso corre solo por cuenta nuestra. Ahora, el segundo punto es al llegar a la comunidad. Entonces, al llegar a la comunidad tenemos que comenzar a observar o comenzamos a mirar o a caracterizar cómo es la dinámica de la comunidad, dónde es que se reúnen, cómo son sus rutinas, ¿sí? Porque la mayoría de las comunidades tienen unas rutinas o las poblaciones tienen sus rutinas, cómo es el entorno. Ya cuando estoy allá tengo que mirar, ay, ¿dónde es que yo me baño? ¿Sí? Porque no todas las partes del río son de baño. Entonces yo ya comienzo a observar, cuando yo ya estoy allá, comienzo a mirar dónde es que baja la viejita a lavar, o dónde es que se reúnen las niñas, ¿sí? O sea, todo eso va en nuestro poder de observación.
no se les olvide que ahí nosotros cada que viajemos o cada que lleguemos a una comunidad tenemos que activar muchísimo ese sentido de la observación y de ese análisis. Debemos empezar a hablar con los más viejitos, con todas las personas, los que uno considera líderes, con las mujeres, o sea, con todos todos los grupos que pueda uno relacionarse. A veces muchos de nosotros no somos, sin entrar en confianza, digo, a veces muchos de nosotros no somos tan dados a, puede uno compartir, pero no, digamos, no de entrar a como, o sea, que no lo involucren por lo general. Casi siempre quieren involucrarlo a uno dentro de sus cuentos, dentro de sus problemas internos que tienen. Pero entonces uno debe ser también ahí muy imparcial, muy imparcial, o sea, saber en qué momento alguien de pronto lo puede vincular a uno dentro de un conflicto, que lo último que uno quiere es llegar a ser parte de un conflicto interno de la comunidad. Entonces, eso necesita mucho tacto, o sea, sí tener ese contacto, pero con mucho tacto al entrar allí mismo. Y el tercer paso es cuando la comunidad se involucra. Entonces, ya empezamos a hacer, entonces en este tercer paso ya pasamos al autodiagnóstico, ¿cierto? Cuando ya ellos comienzan a contarnos qué es lo que, cómo quieren sus soluciones, ellos ya nos comienzan a contar qué es lo que hay, y ya nosotros entonces en ese momento empezamos a aplicar son las herramientas de autodiagnóstico para poder obtener la información, para poder guiarlos, para poder orientarlos, para poder llevar la formación de la mejor manera, por decirlo así. Bueno, todos tenemos, ya iniciando dentro de esas herramientas, iniciamos con la herramienta de la observación. Ya todos, o sea, yo creo que esa es la herramienta que más tenemos, que más aplicamos, solo que la aplicamos de una manera como inconsciente, ¿cierto? Entonces la observación, como es en el método científico, es la base de toda la ciencia. O sea, lo primero que yo parto es observando todo. O sea, ustedes tienen que tener sus ojitos abiertos ahí para todo. Y ojos abiertos y mente abierta, todo lo que es como, ¿cómo se dice? Que activemos todos los sentidos y todo el sentido crítico, todo el sentido de análisis. En esa herramienta de la observación la tenemos que activar. A veces no solamente la observación, o sea, la observación va ligada a otros sentidos, ¿cierto? Entonces, puedo observar que una señora dejó, o sea, ¿por qué la señora deja esas, no sé, por qué deja esas uñas allá enterradas tanto tiempo? Entonces, esa observación, cuando yo observo y veo que las está retirando, ya no solo observo, sino las vuelo. ¿Sí? O sea, la observación tiene todos los centros, ya cogen una acidez que es lo que a ellos les gusta, ¿cierto? Entonces, esa observación, como les decía, tiene que ir ligada de todos los otros sentidos. De todos los otros sentidos. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué hay que tener en cuenta para la observación? Todas estas herramientas no son, o sea, son, digamos, cada uno las puede aplicar. O sea, nosotros damos unos parámetros, pero estas no son, como decía ahí, no son recetas, ¿cierto? A algunas personas les funciona de una manera, a otras cuando las aplica se dan cuenta que como uno se las dijo, así no funcionaba. Entonces la adecúa a lo que ellos requieren, ¿cierto? La observación, en este caso, o sea, cuando su merced va a trabajar con comunidad, la observación no es simplemente la herramienta no es la única que debe trabajar. Porque como decía, la observación es muy objetiva. Además, cuando uno observa de lejos, uno realmente no mira qué es lo que está pasando allá. Entonces está la observación participante,
está la observación participante, está la observación como esa activa donde yo puedo interactuar con la persona. Pero realmente la observación nos sirve mucho para tener ese primer criterio nuestro, pero no puedo dejarla solamente en ella. Necesito entrar a usar la observación con otras herramientas. ¿Listo? Esas otras herramientas pueden ser las entrevistas, pueden ser las conversaciones, las historias de vida. O sea, toda observación va acompañada de otra herramienta participante. Bueno, cuando yo voy a realizar la técnica de observación, o sea, uno no observa por observar. ¿Listo? Cuando uno va a realizar la técnica de observación, uno tiene que saber qué es lo que va a observar. ¿Listo? Yo debo, mejor dicho, todas las herramientas, o sea, no solo estas, no las de caracterización, sino las de autodiagnóstico, todas deben tener un para qué las voy a aplicar, un por qué y un para qué, ¿cierto? O sea, yo no voy a observar solo por observar. Yo voy a observar, o todas estas herramientas las voy a usar, es porque necesito de sacar de ahí una información que me va a servir para alguna investigación, o para mirar cómo oriento mejor la comunidad, o para ver cómo oriento mejor mi formación, ¿cierto? Esa es como la premisa de todas las herramientas. Perdón. El tema de observación. Entonces, ahí miramos realmente o sea, tengo que determinar qué voy a observar. Si lo que yo voy a observar es cómo es el trabajo asociativo de la comunidad, cómo es que voy a... ¿Me permiten un segundito? Ya les... Un segundo. Bueno, qué pena con ustedes, estamos organizando una cosita. Bueno, entonces en esta observación, en ese tema de observación, digamos, yo voy a mirar cómo es el comportamiento comunitario o cómo es el trabajo comunitario de las personas. Entonces comienzo a mirar cómo se organizan, si son individualistas, todo eso comienzo a preguntar, ¿cierto? Comienza a preguntar qué pasa con el trabajo asociativo. Usted comienza a observar, o sea, si su merced quiere observar cómo es el trabajo, pues porque eso va a influir de pronto después, digamos, los instructores que son de SER, que tienen que montar unidades productivas, usted comienza a observar quiénes son los líderes, quiénes son las personas que no trabajan, quiénes son los conflictivos. Usted comienza a darse cuenta con eso, o sea, ¿por qué lo está observando? Su merced lo está observando porque su objetivo es mirar cómo es la organización de la comunidad. ¿A quiénes y dónde voy a observar? Entonces, ahí dice, si es necesario buscar contacto con personas, pues sí, necesito, después de lo que observo, digamos, yo observo que tal persona es como muy sociable y sería un buen líder. Entonces ya empieza su merced a buscar el contacto con él para ver si eso que usted percibió de esa persona era lo que usted realmente es así. ¿Y qué vamos a observar? Entonces, como les decía, vamos a observar toda la parte de espacios, la gente, sus posturas de cuerpo, cómo conversan. Vamos a observar cómo es el comportamiento de ellos dentro de su interacción, su espacio. Yo les decía, si tengo en mi mente montar espacios piscícolas, si tengo en mi mente montar áreas piscícolas, pues voy a observar esos espacios donde voy a poder montar un pozo piscícola, todo lo que hay. Si hay gente que ya tiene los pozos establecidos, ¿sí? ¿Cómo son las personas que tienen esos pozos establecidos? Comienzo a mirar esa parte. Bueno,
aspectos podemos analizar dentro de la observación? Entonces podemos analizar dentro de ellos, o sea, por ejemplo, hay una parte que es muy importante, que es la parte de la comercialización. Yo empiezo, porque ese es como ese punto, por lo menos para los que somos de la parte agropecuaria, ese es un punto clave dentro de todas las producciones, ¿no? Producen y después, caramba, ¿cómo hacemos para que ellos saquen su producto? Que eso desanima a la mayoría, y eso ha sido de toda la vida. Entonces, debemos observar, cuando yo entro a esos espacios, cómo son sus formas de comercializar, en dónde es que comercializan, cómo es su trato, pues en nuestro caso acá, pues, en medio de la población indígena, cómo es que ellos, esas relaciones de etnias, cómo se puede hacer cómo son esos espacios de uso, eso es lo que yo puedo observar. La relación que hay entre los jóvenes y adultos, si yo voy a establecer una unidad productiva, ¿quiénes son los que más van a trabajar? Por lo menos uno observa aquí que los que siempre que asumen, o sea, casi siempre y en la mayoría de las comunidades, los que más asumen la responsabilidad de una producción o de una unidad productiva son las personas mayores. Hay muy pocas comunidades donde uno ve involucrado a los jóvenes, ¿cierto? Entonces empieza uno a observar todo eso y dentro de, o sea, todo eso nos sirve para la planeación de cómo voy a orientar para motivar más a los muchachos, para generar en ellos esa responsabilidad de trabajo, para sacar de los ancianos o de las personas mayores el conocimiento para que los jóvenes los adopten. Bueno, muchas de esas situaciones. También debo observar cómo se comportan las mujeres, cómo es el rol de la mujer allá, quiénes son las mujeres líderes, cómo es ese trabajo entre las diferentes instancias que hay dentro de la comunidad o dentro de la parte social. Tengo que observar eso. Y luego también tengo que observar cuáles son las relaciones de poder, ¿sí? ¿Quién es el que manda allá? Digamos, ¿quién es el líder? En nuestras comunidades, el líder siempre es el capitán. Y esa es la persona a la que uno siempre se va a dirigir. Yo debo determinar, no me lo puedo saltar por ninguna cosa. Si yo mi primer contacto lo hago con una persona que no es el capitán, yo ya voy a tener dificultades para el desarrollo de mis formaciones o de todo lo que vaya a hacer allá. Entonces, mi primer contacto siempre debe ser el líder, porque pues son cosas de egos, ¿no? Desafortunadamente son las cosas de egos, pero también de egos y liderazgos. O sea, así es el orden de las cosas. Entonces, ese orden uno lo debe observar y mirar cómo es el orden al lugar que yo voy a llegar. Tenemos otra herramienta que es la entrevista, ¿cierto? En la entrevista hay dos partes de la entrevista, que es, la primera es la presentación, o como es ese protocolo de presentación. Siempre, aunque ustedes, o sea, cada uno ya lo ha descubierto, pero uno por lo general siempre tiene que tener ese protocolo de presentación, tiene que ser muy claro cuando uno quiera pedirle a alguien que lo quiere entrevistar, tiene que generar sobre todo un aspecto muy importante, que es generar esa confianza para que la gente que va a ser entrevistada acepte y cuando uno la entrevista se sienta cómodo en esa entrevista. Entonces, por lo menos, en casi todas esas actividades en que uno tiene que interactuar con la otra persona que va a realizar ese contacto, ese diálogo con la otra persona, siempre tiene, por lo menos en las comunidades indígenas, me imagino que con las comunidades, tienen que saber a qué horarios, en qué horas va a llegar, ¿sí? Si tiene que recibirles a ellos algo. No se les olvide que por lo general la gente de campo es, ¿cómo se dice?, muy bondadosa, ¿no? Cuando uno llega no haya en donde más servirle a uno o donde atenderlo. Pero, y eso sí, y a mí me ha pasado, la típica que uno va con alguien externo, pues uno ya sabe cómo son las cosas.
y llega uno con alguien externo y le sirven en un cocinito o en una tortuguita desportillada, y esa primera expresión, o sea, de asco, de cosas, genera por lo menos en la gente el rechazo, ¿no? Entonces, uno dentro de todo eso, pues tiene que, no sé si bajarse como a lo más, como a lo humilde, o como lograr entender, lograr aceptar, así como ellos le están aceptando a uno, aceptarlo a uno, a ellos en todos sus ámbitos, en toda su cultura, en su forma de, porque además uno está en sus casas o llega a las casas cuando va a hacer una entrevista o va a cuadrar una entrevista, llegas a la casa de ellos, ¿no? Entonces, sí me ha pasado muchas veces con compañeros, no de escena, sino de otras instituciones en las que he trabajado, que les es difícil, y sobre todo gente que llega nuevecita de Bogotá o de gente, o sea, que no sé, les queda difícil aceptar esa condición. Entonces, en esos protocolos, o sea, es generar esa confianza, el saludarlos, el comer con ellos, el preguntar por su familia, o sea, es como generar, esas son pequeñas prácticas de generar confianza con las personas que uno va a empezar a trabajar. Bueno, también establecer cuáles son las modalidades de trabajo, o sea, de trabajo en el sentido de dónde se siente usted cómodo que yo le haga la entrevista, si quiere que lo haga ahí en su casa, pero hay una cosa, uno está en su casa, o sea, es como lograr buscarles ese trabajo en la entrevista, lo mismo para la historia de vida. Esto casi se aplica, como les decía, en los casos en que uno va a tener contacto o va a tener información de la otra persona. Entonces, por ejemplo, si su merced va a escuchar una historia de vida, también busca un lugar, o sea, haga o procure que el lugar que vayan a hacer las entrevistas y las formas de trabajo sean en un lugar tranquilo. En este ¿me están oyendo bien o me están oyendo muy bajito, Ala? A veces se siente como interferencias. Está bien. Se cambia distorsionado. Está muy bien, pero es que hay micrófonos abiertos. Sí, yo estoy muy bien acá, escucho perfecto, escucho 100% bien. Bueno. Pensé que también se estaban dormidos o estaban despiertos. No, mentira. Mentira. Bueno, No, señora, le escuchaba. Acá en par el agua es fría. Y aquí todo el mundo se despierta porque se despierta. Si no, pregúntele a Iván Ochoa. Bueno, muchas Aquí en Santa Marta estamos escuchando perfectamente. Aquí también en Bogotá. Eso es gracias. Acá en Puerto Colombia, a 5 metros del mar, estamos escuchando perfectamente. Puerto Colombia con una tremenda calor, estamos escuchando perfectamente. Me da la impresión de que ya están chicaneando, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ya, eso es parte de la conversación. Me dan a uno en vivo. No, pero hace agradable al ambiente, que siempre es importante que... Como uno está en otro lado bien. Siempre es importante que existan estos momenticos donde uno pueda sacar ese estrés y conseguir continuar de mejor manera. Exactamente. Así que vamos para adelante. Ya nos estamos caracterizando. Sí, ya, ahí estamos. Ya estamos todos en nuestra primera herramienta de caracterización. Bueno, entonces continuamos. También dentro de eso es, lo que les decía, es bueno escoger el lugar donde van a trabajar, porque a veces, si su merced quiere escuchar algo, digamos, así como me pasó ahorita que me dijeron hablar más duro, de pronto usted va a hacerle una historia de vida a una persona mayor. Digamos, usted quiere saber de cómo fue el origen de la comunidad, o cómo se organizó, cómo fue el origen de alguna asociación, y es una persona mayorcita que habla bajito. Aunque yo no soy tan mayorcita, pero hablo bajito. Pero entonces, si usted le va a preguntar a una persona mayor,
esta persona, y si hay niños al lado, en la bulla, y más si hablan lengua, donde para ellos traducirle a uno se demoran un poquito más, o ellos buscando la palabra para que uno las entienda. Entonces siempre tiene uno que buscar como ese espacio del lugar de trabajo, de entrevista, o sea, que haya como silencio, a pesar de que estén, o sea, que estén en su hogar, pero en un lugar, de pronto una hora donde no estén los niños, ¿sí? Una hora, aunque ahora va a ser difícil que no estén los niños en casa porque todos encerraditos con uno, entonces no va a ser un poquito difícil. Olga Lucía, ¿tú tienes una pregunta? ¿Glorita? ¿Glorita? Ay, qué gusto verla, mi Gloria. Gloria. Hola Magdita, buenos días. Buenos días, mi Gloria. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, mi Glorita, yo te oigo bien, te oigo más bien. Ah, ok, perfecto. No, es que quería hacer un aporte con respecto a lo que tú venías explicando sobre las herramientas de caracterización. Entonces, si me lo permites. Claro, claro, Gloria. Bueno, entonces, lo que nos viene diciendo la instructora Magda es muy importante, ¿cierto? Articularlo a todo este tema de enfoque diferencial. Ustedes saben que si bien en Colombia, o sea, contamos con una legislación bastante nutrida con respecto al reconocimiento de la diversidad cultural, ¿cierto? En la práctica es muy complicado. Es muy complicado llevarlo a cabo, generar esa implementación. Y ahí es donde el SENA, ¿cierto? Como institución y en cabeza de cada uno de nosotros es fortalecer precisamente esta articulación y esta vinculación de ese enfoque diferencial a través de la aplicación de herramientas participativas. Entonces, este primer momento de caracterización en las herramientas participativas lo que nos permite a nosotros es el reconocimiento de todas esas actividades en esas poblaciones étnicas. ¿Qué actividades? Actividades sociales, actividades ambientales, actividades productivas, organizativas, parte de lo que nos venía diciendo Magda. Eso es lo que nosotros como instructores debemos reconocer para poder desde ahí, como institución, generar propuestas metodológicas integrales, ¿sí? Propuestas metodológicas integrales que nos permitan reconocer esos contextos, ¿cierto?, con los cuales nosotros vamos a interactuar y poder trabajar con ellos. Porque es que, o sea, por sí solos, estas poblaciones o estas comunidades, ellos por sí solos no generan estas estrategias. Somos nosotros como institución y este curso lo que nos va a permitir es eso, generar esa sensibilidad, ¿cierto?, a la observación para poder nosotros contribuir como institución a que ellos logren una articulación a nuestros procesos y que nosotros podamos generar propuestas mucho más pertinentes y mucho más enfocadas a lo que ellos vienen trabajando en sus propias comunidades. Eso es, Magdita. Gracias. Glorita, muchas gracias por tu aporte. Muy querida, como siempre, estaba pertinente. Olga Lucía, ¿su merced tiene alguna pregunta? Tiene su manita levantada. Olga Lucía se fue. Bueno, entonces continúen. Bueno, entonces las pautas para la entrevista, lo primero es escoger el lugar tranquilo, que no haya interrupciones, saber preguntar sin confundir al entrevistado. Ahí hay una parte y es que nosotros debemos usar el lenguaje más básico, o sea, lo más sencillo, ¿sí? Por lo menos los que trabajamos con personas con población indígena, debemos usar un lenguaje que sea entendible, porque sobre todo en comunidades, ¿no? Pues ya hay mucha de la población indígena, hay gente que, o sea, uno sabe con quién usar el tipo de lenguaje,
Pero si su merced llega a una comunidad donde la persona casi no habla la lengua española, pues su merced tiene que usar un lenguaje. Por ejemplo, la palabra su merced. A mí no me entendían qué era su merced. De hecho, pero la tuve que suspender de muchas cosas porque la gente no me entiende qué es su merced. Entonces yo llegaba a la comunidad indígena y decía su merced, pues quedaban igual de perdidos, y para mí es una palabra tan común y que yo asumiría que todo el mundo conoce, pero no, todo el mundo la conoce, siendo una palabra tan sencilla. Abstracto, o sea, por ejemplo, una palabra como abstracto, para ellos eso no, o sea, ¿qué quiere decirme con abstracto? ¿Sí? A veces ni siquiera en el momento, o sea, tienen que ser tan bien hechas las preguntas, que sean tan entendibles con un lenguaje muy, muy sencillo, pero que le permitan a usted obtener la información que requiere obtener. Entonces, ser breve en las preguntas. Entonces, o sea, es como saber hacer esa pregunta orientadora. Eso mismo va a pasar con la parte de la historia de vida. Su merced tiene que generar una pregunta que también les suscite o que que motive a la gente a hablar. Bueno, en las entrevistas, pues ya ahorita miramos que hay varios tipos de entrevistas, hay 3 tipos de entrevistas. Tener siempre su papelito, tener a mano el papel y el lápiz, y tener preguntas que sean, o sea, una entrevista que no sea tan larga, ¿no? Y siempre respetar la opinión de la otra persona. Si usted quiere recabar o quiere saber más sobre algún tema, entonces su merced puede preguntarle más sobre ese tema si ese tema, si lo que él está contestando le va a ayudar a ahondar en el tema que su merced necesita investigar, entonces generar la otra pregunta inmediatamente. Bueno, escuchar muy bien lo que las personas le explican. Si su merced no entendió algo que ella le explicó, hacerle la pregunta o pedir que le aclare a qué hace referencia. Entonces, por ejemplo, que le dicen a uno que nosotros acá nos casamos con mujeres muy jóvenes. Entonces, bueno, preguntar más allá, ¿por qué? ¿Qué es? Porque, ¿cómo es la forma que ustedes buscan sus mujeres, ¿no? Entonces ellos ya le van a contar que no es que ellos quieran buscar niñas o algo, sino que culturalmente ellos, por tradición, entonces hacen un intercambio de mujeres, o la mujer a cierta edad tiene que ya estar comprometida, o ya porque el hijo de ella se casó con un hijo del otro, entonces la hija de este ya le pertenece, o sea, ya está dada a esa familia. Pero entonces son cosas que su merced debe ahondar más en el tema para que le permita entender el porqué de las cosas, o por qué pasan las cosas así en un lugar, sea comunidad indígena o sea población campesina. Bueno, los tiempos, su merced le debe respetar los tiempos a la persona que entrevista. Si su merced le dice, mi entrevista va a durar 1 hora y media, entonces respetar. Si él quiere darle más tiempo, se lo puede dar. O si pueden establecer otra cita, la pueden establecer, ¿cierto? Entonces esas cosas, pero en principio su merced debe respetar ese primer acuerdo que hizo con ella, con la persona cuando estableció el horario y el momento de la entrevista. Entonces hay una rutina, esta es una secuencia para desarrollar esa entrevista. Entonces esto es como ¿cómo se dice? La hoja de ruta para desarrollar la entrevista. Primero que todo, antes que eso, yo diría que necesito revisar qué es lo que yo voy a averiguar. Entonces, antes de todos esos puntos, yo pondría un primer punto, que qué es lo que yo quiero saber cuando hago mi historia de vida o cuando hago una entrevista. Debo revisar
las preguntas planteadas, bueno, acá habla del diario de campo, pues es un diario que cada uno lleva cuando está realizando los procesos de caracterización y autodiagnóstico. Es un libro donde su merced va escribiendo todas sus notas. Uno se le ha olvidado que escribir es importante, ¿no? Pero entonces esos diarios de campo son indispensables en el sentido de que muchas veces uno recuerda en el momento, pero las cosas se olvidan, o sea, no es porque uno tenga mala memoria, sino que las cosas se olvidan, porque si uno no las ve, se olvidan. Entonces es bueno llevar siempre su diario de campo, llevar las anotaciones, o su merced dentro de ese diario de campo observa, bueno, tal persona, este líder, a pesar de que es el líder de la comunidad, pues es un líder positivo, porque ha encontrado tales actitudes. O sea, ese diario de campo le permite a su merced recopilar sus observaciones y el análisis de sus observaciones. La segunda es seleccionar la persona a la que su merced le va a hacer la entrevista o la historia de vida. Si su merced va a hablar con respecto de semillas o de lo que son las siembras, entonces su merced no va a buscar al señor sacerdote de la comunidad, porque muy seguramente él no sabe de eso. O sea, él está allá, pero no es de allá. O puede ser que sea indígena, pero no conoce, o sea, no es de esa comunidad o no es de ese pueblo indígena, de esa familia indígena. Entonces, uno tiene que mirar a quién. Entonces voy a escoger, si escojo una niña que esté en 10º grado, que esté en un internado de 10º, muy seguramente tampoco va a saber mucho, porque desde que estén en el internado, ellos han perdido mucho contacto y por allá cada vacaciones es que llegan nuevamente a su comunidad y mucho de ese conocimiento se ha perdido. Si yo quiero saber de semillas, si quiero saber de cómo cultivar una chagra, si quiero saber qué frutas o qué productos sirven para sacar, no sé, masa, qué otros productos sirven para sacar almidón, qué otras son las que me sirven, yo voy a consultar con una persona mayor o una mujer que sepa que esté trabajando a diario en la chagra. Lo mismo con la pesca. Si yo veo el chino flojo que siempre está metido en la hamaca, entonces yo a él no le voy a preguntar nada de pesca, porque sé que, o sea, lo que pesca lo pesca en el plato o lo pesca en una lata de sardinas. Entonces necesito ir a preguntarle al viejito que uno lo ve que se levanta a las 4 de la mañana, o al señor que madruga, que por la noche pone los anzuelos, que bueno, o sea, yo debo buscar quién es la persona idónea para yo poder sacar esa información. Si voy a preguntar algo de la parte religiosa o de los ritos o los credos, o sea, ¿por qué les digo lo de los ritos o los credos? Dirán, pero si esto no es religioso. Pero por lo menos a nosotros una experiencia que nos pasó fue en una comunidad que se llama Trinidad de Tiquíes. Nosotros llegamos con un compañero instructor de la parte pecuaria. Y el profesor del colegio nos dijo, es que necesitamos hacer un pozo piscícola. En tal punto hagan el pozo. Allá fuimos a hacer nosotros el pozo y pusimos a todos los niños a trabajar y yo que sembremos bori al lado. Bueno, eso fue un trabajo tan bonito, o sea, bien hechecito. Ya solo nos quedaba esperar a que llegaran los alevinos. Entonces todos trabajando, los niños orgullosos de su pozo. Eso fue maravilloso ese trabajo que hicimos con ellos. Cuando ya acabamos y que ya estábamos en el proceso del abono del estanque, ya estábamos esperando que en algún momento llegaran los alevinos, nosotros estábamos con mi compañero en el comedor y mirábamos desde ahí el pozo a lo lejos. Y había un señor muy viejito, caminando alrededor del pozo. Entonces nosotros, venga, vamos a hablar con el viejito. Y bajamos con él, casi no hablaba español. Entonces, lo único que nos dijo, estaba rezando el pozo, estaba con su tabaco dándole vueltas al pozo. Y entonces lo único que nos dijo es, o sea, lo que logramos entender de todo lo que nos dijo es que nosotros habíamos despertado las enfermedades en la comunidad, que ese lugar donde estaban ellos trabajando era un lugar sagrado, ¿cierto? Entonces, que él estaba rezando para calmar esas enfermedades. Y yo decía, carajo, nosotros, o sea, por hacer más hicimos menos. Pues la verdad, yo me fui como a la semana de ahí. Mi compañero fue el que se quedó, o sea, yo fui, mi compañero se quedó, pero mi compañero por lo menos tuvo
mucho tiempo, aunque tuvo muchas pesadillas en que no podía dormir hasta que lo rezara. Entonces, por ejemplo, toda esa parte de seleccionar, o sea, desde la parte religiosa, desde la parte ancestral, de la parte de esa tradición, uno no la puede dejar de lado, o sea, y más cuando se está estableciendo un diálogo de esos saberes, de esos conocimientos, uno no puede dejar de lado ese aspecto que son no religiosos, sino es un aspecto espiritual, ¿no? Más que religioso. O sea, no se trata de religión, sino que se trata de esa espiritualidad que cada pueblo maneja, ¿no? Con las poblaciones afrodescendientes. Ellos tienen sus rituales, tienen sus cosas, también hay que saber de respetar sus días de siembra, sus días de... O sea, todo eso tiene uno que recabar o tiene que saber también tenerlo en cuenta en el momento en que, sobre todo en la parte productiva, ¿no? Digamos, si aquí hay instructores desde la parte de medicina o de la parte de salud, también tienen que tener muy en cuenta esa parte, ese aspecto desde lo espiritual, ¿no? Porque hay plantas que sanan, pero es ciertas fechas que se deben arrancar, bueno, muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, otro paso después de seleccionar la persona adecuada y el lugar, la fecha y la hora, hay que preparar las preguntas de lo que yo quiero saber o lo que a mí me interesa saber para mi trabajo. Y por último, seleccionar esa información que es relevante y consignarla en ese diario de campo. Puede ser que la señora, cuando yo la entreviste, no, es que mi abuela, mi mamá viejita, porque ellos la llaman así, mi mamá viejita llegó desde Curullarí, se casó con fulanito que le daba muy mala vida, que no sé qué, que sí sé cuántas. Entonces, eso no es relevante para mi información, para, digamos, lo que yo quiero saber de las semillas. Y esto ya me comienza, y entonces ella me entregó esta semilla, que es la yuca de danza, que es la yuca de no sé qué, que la yuca porque esta es la que da, es una yuca grande, que da más, o sea, esa información, yo voy a sacar lo que es relevante para lo que yo necesito saber y lo que no, ¿sí? No, es que mi abuelita tenía un perrito de cola negra y cuando ese perrito pasa, a mí no me interesa la colita negra del perro, ¿sí? O sea, no me va a servir para nada. Pero sí puedo decir, bueno, ellos necesitan animales de protección cuando van de trabajo. Siempre llevan el perrito. El perrito es el primero que se sube en el bote cuando van a ir a la charla. Eso sí es muy cierto. Bueno, entonces eso con respecto a lo que es las entrevistas. Pero las entrevistas también hay tipos de entrevistas. Lo que son las entrevistas, y se me olvidó, caramba. Lo que son estructuradas, las semiestructuradas y las que son abiertas, ¿no? Las estructuradas, pues ustedes ya saben que son entrevistas que tienen una respuesta fija. Sí, no, cuántos, número, bueno, ¿sí? Casi nunca, a no ser que su merced necesite sacar, digamos, en la parte productiva, ¿cuántas toneladas de yuca saca en la chacra al año? Entre 1 y 2 toneladas, o sea, esas son las estructuradas porque le permiten a su merced hacer un estudio de mercado, ¿no? Las semiestructuradas son las que la dejan abiertas. Y las, o sea, abierta, pero que tiene derecho a hablar, pero no tan extenso, no le va a permitir a usted conocer cosas de los procesos ni nada. Y la que es abierta, pues es la que a su merced le permite que la persona le cuente absolutamente de un proceso de comercialización, por decirlo así. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la etnografía. ¿Alguna pregunta? Otra vez los voy a despertar, qué pena con ustedes. Qué pena quitarle su sueñito. Mentira. Todo bien hasta ahora, gracias. Bueno, listo, genial. Entonces vamos a pasar a la etnografía. ¿Alguien me dijo algo? Qué pena que está aquí entrecortado. ¿Sí? ¿Se está oyendo entrecortado? Bueno, ya ahí cómo se oye.
¿Se oye mejor o todavía? Sí, señora, se escucha mejor. De las imágenes. Bueno, entonces vamos a hacer la primera, otra de las herramientas, pues ya tocamos lo que es la observación, la entrevista, y vamos a hacer lo que es la etnografía. La etnografía es una herramienta que es muy amplia, ¿cierto? Y la etnografía es una ciencia como tal. Entonces, para hacer etnografía vamos a partir del siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que ustedes tienen ahí. Entonces, cada uno me va a observar y voy a escuchar a las 5 primeras personas que hacen la mano y que me cuenten que van observando ahí. Entonces, vamos a hacer una observación de esas imágenes y las 5 personas me van a contar la historia de lo que ven ahí. Levantan su manito y yo anoto a ver quiénes van a participar. O no, reduzcámoslo a las 3 personas, porque hay varias. Bueno, Adriana, Carlos, Doris y Alfredo. Listo. Tenemos nuestros 4 participantes del día, merecedores de una maravillosa pregunta. Empiezo. Adriana, ¿qué observas ahí? Bueno, Carlos Ferney, cuéntame. Veo un pescador feliz y contento con sus manos llenas de la riqueza que ha obtenido del mar. Es la felicidad en su rostro y en sus manos lo que lleva el fruto de su trabajo, producto de la labor de pesca. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Qué más observas? Ármeme una historia, ármeme una historia de lo que observa ahí. Veo un pueblo infantil divirtiéndose en las aguas. Veo un joven pescador con su alegría y en sus manos el producto de su labor de pesca. Veo a una señora vendiendo productos comestibles propios de la zona del Caribe y del Pacífico. Veo también niños viendo cómo una persona mayor está mostrando un equipo en su mano. Y veo a la señora que está deleitándose en la cocina con un suculento plato de gastronomía. Y la gente que se divierte, que puede ser propia de la región o externa, en las aguas del mar de esa misma zona. O sea, es una historia del litoral pacífico o del litoral atlántico. Muy bien, muy bien. Ya les digo de dónde es. Bueno, Adriana, su merced, ¿qué observa? Buenos días, profe. Bueno, pues siendo coherente, buenos días, profe, buenos días, compañeros también. Siendo coherente con la clase y las imágenes que estoy observando, estaríamos hablando de poblaciones que habitan las zonas cercanas al mar, ¿sí? Entonces aquí vemos parte de sus actividades de trabajo, primero también de su riqueza cultural, porque aquí pues allá al final vemos un señor con ¿eso es un ukelele? Pareciera ser un ukelele. También pues la riqueza en cuanto a la producción, de qué viven ellos. Son imágenes representativas de los quehaceres, del trabajo, de la riqueza cultural, del área de vivienda, o sea, el dónde se encuentran localizados y del trabajo de las comunidades. Diana, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Doris. Muy buenos días, compañeros, bendiciones para este maravilloso día. Bueno, yo ya le puse hasta nombre a esta imagen y la voy a llamar Las Maravillas de Vallasolano, en donde caracterizo unas lindas playas bañadas pues con ese mar del Pacífico, en donde se encuentra
una de las familias muy reconocidas perteneciente a ella, el señor Federico López, que lo vemos ahí muy contento mostrando el resultado de su faena del día de pesca, y obviamente él se lo va a llevar a su casa, en donde está la señora María Luisa, que es su esposa, la cual ella en todo su día, después de todas las faenas diarias de su labor de hogar, sale a vender las deliciosas pocadas a los diferentes turistas que va a encontrar ella en su población de Vallasolano. Pues bueno, ahí mismo en esa playa encontramos a uno de los integrantes de esta familia, el tío Juancho, que es muy tradicional con todo lo que es la música tradicional de esa región, enseñándole a toda esa nueva generación un arte muy bonita, que es el tocar este instrumento. Y ya después de esta faena, entonces viene la hora del almuerzo, en donde la misma señora, no recuerdo el nombre, bueno, la señora se dedica en su restaurante, ¿cierto? Que es otra entrada de su hogar, una entradita más de su hogar, preparando esas delicateces del Pacífico. Y al finalizar ya toda esta faena, ellos deciden que bueno, ya es hora de ir a tomar el sol, una tardecita y a descansar en esas lindas y espectaculares playas de Vallasolano. Sí. Maravilloso, Doris, exactamente. A todos unas muy bellas historias, todos leyeron muy bien. Esa es la primera caracterización. ¿Listo? O sea, ahí estamos observación, estamos viendo todo. Ahora, Alfredo, Andrés, Jorge Eliezer y prehistoria, que no sé quién es, entonces vamos a analizar la siguiente imagen. ¿Listo? Sí. Bueno, viene la siguiente imagen para Alfredo, prehistoria, Andrés y Meneses. ¿Ya la están viendo? Todavía está la misma, ¿cierto? Sí, señora, todavía está la misma. Sí, señora, todavía está la misma. Es que siempre pasar del Pacífico a otro lugar es raro. Bueno, ahí viene la siguiente imagen. Entonces, está Alfredo, prehistoria, ¿quién será? Prehistoria, Andrés y Jorge. Listo. Cuéntenme con respecto a esa imagen que ven. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Alfredo Flores. Les saludo desde el sur del país. Buenos días. Bueno, la imagen es una comunidad rum, gitanos, y pues estamos viendo como sus principales celebraciones, ¿no? Como de pronto la forma como se desplazan, porque pues ellos son una comunidad nómada. Vemos como celebraciones tal vez como de una boda y fotografías de sus familias, que son bastante numerosas, ¿no? Y generalmente pues ellos siempre como que tratan de que sean entre ellos mismos que se ven, entonces por lo tanto pues son familias bastante grandes, ¿no? Que se relacionan entre ellos. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Bueno, prehistoria. Tan raro. ¿Cómo se llama prehistoria? ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días para todos. Me disculpan, pero es que estoy ingresando con mi correo personal y no me permite hacer el cambio a mi nombre. Mi nombre es Lilian Cristina Ramírez, soy del Distrito Capital del Centro de Historia Industrial. ¿Qué veo ahí? Veo una población que le encanta trasladarse para conocer culturas, y donde llega se relaciona con la población con la que encuentra, les muestran su cultura, se me fue la palabra, sus costumbres, sus tradiciones, y esto no es de una hora, esto es de un siempre, así como lo dice
mi seudónimo ahí en el chat es algo prehistórico, es de tiempos atrás, por eso vemos la fotografía en blanco y negro, y luego encontramos una fotografía a color, donde vemos que este tipo de población viene desde tiempos muy atrás, donde ellos hacían estos trayectos para conocer, colonizar y mostrar lo que ellos eran como una sociedad. Gracias. Gracias, Lidia. Muy bien. Sigue Andrés Meneses. Jorge, ¿no? Ah, bueno, Jorgito, ya que hágale, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, para mí básicamente es como una consecución, a pesar de que estemos hablando de prehistoria, pero decimos de pronto cómo esta comunidad RUN inicia su proceso de desarrollo, de evolución, digamos, por el trapegar de los tiempos, y como lo decía el compañero, familias nómadas, que realmente para ellos es muy importante esos animales porque hacen parte de cómo pueden ellos movilizarse. A medida que fue pasando el tiempo, pues esta comunidad se fue dispersando por diferentes lugares y es así como empezamos a ver la influencia de ellos en sus rituales, en el folclorio, en las actividades en las cuales ellos participan permanentemente con toda su comunidad, la cual se va presentando. Entonces, desde la parte social, pero ya desde la parte familiar, de la unidad familiar, entonces de pronto hay una especie de boda donde únicamente llegan las personas invitadas o cercanas a esa familia para poder compartir con ellos. Esa sería mi interpretación. Sí, no, muy bien, muchas gracias, muy bien. Bueno, en la primera historia, la historia era armada más o menos, en la parte era raizal, es en San Andrés, y es muy parecida a la que nos comentó la compañera, de toda la historia de la señora, el señor, de toda una familia, del tío, de todos. Y en la segunda historia precisamente también habla lo que ustedes comentaron, que es como los matrimonios y toda la tradición gitana, todo lo que es una familia que va nómada, es una boda gitana, realmente estamos transmitiendo lo que es una boda gitana. Bueno, entonces ahora voy a coger al azar a unos compañeros, a Jacqueline, a Gerardo y a David, que me cuenten qué ven acá. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel, de acá de la regional Bolívar, Argentina. ¿Listo? Bueno, de una familia matriarcado, donde las madres son las que se encargan de recoger, de sembrar y recoger los alimentos, pasando a la producción de los mismos. Las veo utilizando el maíz para hacer mandioca, si no recuerdo, la yuca, perdón. Después las veo procesando para hacer una bebida chicha, para hacer su ritual dentro de la maloca de la comunidad. No sé, exactamente, muy bien, Daniel, muy buen observador. Ahora, Gerardo, cuénteme, ¿qué más observó aparte de lo que dijo el compañero Daniel? Gerardo no está. Bueno, entonces Jacqueline. Bueno, tampoco está. Entonces Silvia, ya que está con su manita levantada, Silvia. Bueno, profe, buenos días. Puedo observar que hay unas mujeres que van a hacer su recogida, van a recolectar los frutos en plena cosecha. Están en el recuerdo podemos ver, yo diría que están preparando el mañoco. Están preparando mañoco con la yuca agria ya
producto de su cosecha, y del otro lado están preparando la bebida para irse para la gran fiesta que tienen en la que no puedo observar bien por acá, una cuestión que tengo aquí. Bueno, están allí celebrando, diría que la cosecha, que les fue bien, prepararon todo su mañoco y están de parranda, de fiesta. Bueno, Silvia, ¿de dónde es Silvia? De Barranquilla. Ah, pero conoces el mañoco. Estuve en Guainía. Ah, con razón. Muy bien, muy bien. Acá le decimos fariña, ¿no? Acá le decimos fariña a todo el proceso. Bueno, y en la siguiente imagen están Gladys, Natalia y Vitercel. Vamos a analizar la siguiente imagen. ¿Ya la vieron? Ah, ya ahorita cambia. Listo. Entonces, Natalia, cuéntame qué ves ahí. Bueno, yo iba a comentar del anterior, pero bueno, iba a comentar porque, pues afortunadamente, tuve la oportunidad, pues yo soy de Bogotá, pero estuve 6 meses en Puerto Nariño y pues evidentemente hay una cultura mixta entre Brasil, Ecuador, Colombia, y nosotros apropiamos, bueno, por lo menos allá donde yo estuve en ese sector, se habla mucho de la fariña o yuca brava, exactamente. Quería comentar eso y quería comentar que las mujeres, pues digamos que están a cargo de las chacras, que es el sistema de cultivo pues amazónico de esa zona, porque pues un tercio del país es amazónico, pero en esa zona pues, podemos hablar de las chacras. Bueno, eso era lo que quería. Y en esta figura, bueno, ¿qué puedo apreciar? Yo veo que es una cultura también, pues, litoral, creo que es Caribe, no sé si es Pacífico, tal vez una de esas dos. Habría que mirarlo más. Bueno, hay una tambora, tal vez entonces si es sí, de la región del Atlántico. Pues las mujeres, entonces el rol de las mujeres también como cultivo en la música y pues los bailes. Básicamente eso. Natalia, muchísimas gracias por tu primer aporte. O sea que sí, recorriste bien por aquí, por estos lados amazónicos. Bueno, está y por la segunda observación. Aunque la segunda observación, vamos a ver qué nos dice Vitercel. Vitercel, a ver qué nos dice. Es que no le di la oportunidad a Natalia de observarla bien. Buenos días, Vitercel. Buenos días, mi ¿Cuál es tu nombre? Daniel Gómez, pero como tuvimos tanto inconveniente para el ingreso, tocó con el correo personal de una compañera desde Valledupar. Bueno, yo observo un grupo de mujeres del Pacífico entonando esas bellas canciones, esos bellos temas que alegran y que motivan, que hacen que el día sea más llevadero. Se dirigen hacia la playa, donde le van a mostrar su arte, su despliegue de cultura a algunos turistas. Y de igual manera, en la tercera imagen ya pasan a una reunión un poco más de amigos, más de compañeros, donde ya se disfruta de la cultura, pero no lo veo claro bien la última imagen y observo como la alegría que se toma en las costumbres de esta región, y es que cuando fallece un familiar o algo, lo que se hace es una fiesta. Se despide con alegría y se guardan ciertas costumbres. Es lo que me permite, o sea que puede retomar que la anterior imagen es para alegrar aquel acontecimiento, aquel funeral, que no es un acontecimiento. Bueno, muchas gracias, muy observadora. Fabián, cuéntame qué ves ahí.
Sí, muy buenos días a todos. Aquí, sí, aquí observo pues básicamente lo que dicen los compañeros, pero son las mujeres las que están llevando sobre todo la parte cultural, la parte musical, lo ancestral, conservándolo. En esa, no sé si esa imagen en blanco y negro es de hace tiempo, y lo que hace es que se viene transmitiendo con el tiempo toda la cultura, todo lo que trae la comunidad como tal, y también pues la verdad yo no había visto el féretro, pero sí, efectivamente sí es la alegría que ellos le ponen a ese sentir, pues es una despedida, pero es una despedida con afecto, lo demuestran de esa manera, no tanto el dolor, sino con afecto, de esa trascendencia de las personas hacia un nuevo estado. Bueno, muchísimas gracias, Fabián y Nancy, por último, y ya pasamos a seguir comentando la clase. Nancy. Pues yo la venía desde que empecé como a mitad a las mujeres, me hice a la idea que eran como las cantadoras del Pacífico, en uno de sus rituales fúnebres. Me parece que van caminando de blanco, cantando. De pronto es esa parte musical, artística, pero que se refleja en un ritual que al final se ve en el féretro. Al lado izquierdo inferior estarían como los instrumentos empleados dentro de ese proceso de las cantadoras. Muchísimas gracias, Dilsa, muy bien. Entonces eso es lo que observamos, entonces vamos a continuar muy bien la observación de todos. Tal vez cuando uno está viendo una imagen también se transmite, cuando uno está viendo una imagen observa, o sea, también se transporta a ese lugar, ¿no? A los olores, de pronto hasta uno al ver la foto de la música también hasta ahí siente que están cantando, hasta ahí siente que están diciendo, ¿no? Entonces ¿qué? Entonces es esa imagen. Entonces esto que acabamos de hacer fue la etnografía, ¿cierto? Porque esa etnografía es la que vincula todos los sentidos, es la que nos habla de asociar, de observar cómo es el comportamiento de un pueblo. Pues cada uno de ustedes me contó lo que vio y hicieron etnografía, o sea, analizaron a través de, en este caso pues fue solo la observación, ¿no? Pero la etnografía es eso que nos permite estudiar, cualquier región, cualquier grupo, cualquier comunidad. Entonces, esta etnografía es la que nos permite vincular todos los sentidos nos permite, en este caso lo hicimos de manera observar, o sea, hicimos una observación, por decirlo así, pero cuando uno vincula la etnografía, que es como el estudio, como el analizar todo lo que está, todo lo que implica una comunidad, todo ese rasgo, todo ese conjunto de características de ellas, implica que también dentro de esa etnografía meta lo que es una entrevista, incluya lo que es una historia de vida, incluya muchas otros instrumentos donde nos decía, donde uno implique todos los sentidos. O sea, no solamente el observar, sino el oír, el hablar, el ver, el escribir, el mirar cómo son. Esa es la etnografía, ¿no? Esa es una de las más completas que hay. Pues realmente nosotros lo llamamos como una herramienta, que es la que nos permite estudiar no solo lo que uno ve, sino todo el conjunto de relaciones que hay dentro de ellos, ¿no? Dentro de
O sea, esa etnografía es la que abarca, casi que es como la que nos reúne todas, absolutamente todas las herramientas, y es la que nos permite dar como una mejor caracterización de la población en la que vamos a entrar o la que vamos a abordar. ¿Listo? Entonces, ahí ya hicieron etnografía, por lo menos lo que es el sentido de la vista, la tienen bien desarrollada, de la observación, no la vista, la observación la tienen muy bien desarrollada. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando... Natalia, ¿tú tienes una pregunta, Natalia? Tengo un aporte chiquito. Sí, claro, Natalia. Es una experiencia de vida principalmente en esa región amazónica, que me llevó precisamente a explorar este ambiente de la etnografía. Pues yo soy bióloga de base, formación de base, pero digamos que tuve la oportunidad de estar allá, como les comentaba, en el Amazonas, y en uno de esos viajes me perdí, pues ya me iba a devolver a mi región en Bogotá, y me perdí en la selva, y pues por fortuna estaba con un indígena. Entonces pues aquí aprendí inclusive de cartografía. Desde ahí fue que me empecé como de verdad me empezó como a apasionar, porque pues de hecho si no fuera por esas, digamos, como lo que tú dices, esas habilidades y ese trabajo en equipo, porque es que esto realmente invita a hacer un trabajo en equipo con la comunidad, no puede uno lograr lo que quiere, que en este caso era lograr salir de la selva. Y pues de hecho lo que hablas de los sentidos, de poder hacer en un plano una cartografía con base en cómo se escuchan las noches las plantas de la luz, porque pues allá, por lo menos esto fue hace rato, yo era recién egresada del pregrado. Entonces allá digamos que uno de los factores que pues nos ayudó a hacer el plan de dónde creíamos que estábamos, y las claves para poder salir fue el sonido. Entonces, las plantas en las noches, pues también mirar, pues en este caso de los principales cursos de participación, como tú dices, de todos los sentidos, multiplicados además en estas condiciones. Entonces, pues... muy bien. Muchísimas gracias, Natalia. Esa es la aplicación de la herramienta como tal, la etnografía, ¿no? Y es recurrir a ese conocimiento. Bueno, menos mal se encontró, Nati. Si no estarías acá, bueno, pues mal apareció. Sí, en ese momento... No, pero da miedo, ¿no? Precarios. Ni siquiera celulares, señal menos. Tratábamos, yo me considero una persona muy hábil, pero yo por lo menos no podía subir por los bejucos para poder tratar de ver el panorama general, pero ahí sí se aplicaba lo que dice el dicho de que el bosque es tan denso que no se ve. Es decir, ¿cómo es que es ese dicho de... Ay, se me olvidó, se me pasó, pero realmente... ¿Tienes ese hijo el champulín? Sí, es increíble cómo de verdad. ¿Cuántos días duró perdida, Natalia? 3 días. ¿Cuánto? 3 días. Es una experiencia de supervivencia bastante impactante. Sí, claro. Pero, con razón se fue del Guainía, no mentira. No, pero mira que en ese pequeño ejercicio, o sea, donde uno aplica la etnografía es precisamente es interactuar y el conocer, o sea, todo el conocimiento que tienen las otras personas, ¿no? En este caso, pues es de la población indígena, pero va uno a la costa del Pacífico, qué cosa tan bonita, o sea, bueno, no sé, es que uno es como más romántico, ¿no? Pero toda esa calidad, esa cultura, todo eso que entrañan en todo, pues, si uno no se va ya, no se va al Sanata, uno tiene una manera de actuar, y esa es la etnografía, analizarlos en sus contextos, analizarlos en su experiencia, en su forma de vida, en el por qué hacen las cosas como las hacen. O sea, uno a veces dice, la gente es terca de hacer esto así, pero no, todo detrás tiene un porqué y un para qué. Entonces, la
La etnografía nos invita a eso, a reconocer realmente esta va ligada a la observación, es más, como dijo Natalia, a manejar hasta sentimientos dentro de esa observación, ¿no? En este caso, en el caso de ella, estaba el sentimiento de miedo, de desesperación, pero entonces eso también es el partir de poder analizar desde muchas cosas personales o muchos sentimientos, poder analizar la población donde vamos a estar. Bueno, y pasamos a nuestra última herramienta, que es la historia de vida. Y para eso traje un invitado súper especial. Es un chico muy querido. Si me suele prestar el celular. Vamos a hablar, este último ejercicio, les tengo un invitado de la selva baupesense. Tenemos un compañero que se llama, es muy querido por todos nosotros acá. Y es una historia de vida para que ustedes la vean, aunque ustedes son expertos en esta historia de vida. Pero después vamos a tocar unos temas esenciales en esta historia de vida. Entonces, muy buenos días, Cecita, ¿cómo estás? Cecita. Buenos días. Bueno, mi querido César, te invité acá para poderte hacer una historia de vida. Bienvenido al Baupés. No ha salido el Baupés, muchachos. Bueno, Cecita, dentro de esto quisiera saber si su merced me permitiera hacerle una historia de vida de su experiencia acá en el Baupés. Entonces, mi primera pregunta, Cecita, para que su merced me conteste es, ¿qué aspectos familiares, sociales y culturales influyeron en su vida para estudiar una carrera universitaria? Perdón, antes que todo, Cecita, me gustaría que hicieras una breve presentación de quién es su merced y luego sí me responde a la pregunta. Hola Magda, compañeros, buenos días. Buenos días. Quiero saber si me están escuchando todos. Perfectamente. Okay, gracias. Bueno, muy amable. Bueno, mire, esto que estamos haciendo acá con la página es la que tenemos que revisar. Así que entonces, para que le pongan pues atención como a lo que vamos a relatar en este momento, que es algo muy similar a lo que vamos a hacer en la actividad propuesta para este RAP 2. Muy bien. Entonces, lo que decía Magda, sí, muchas gracias Magda por invitarme, gracias a los compañeros que me escuchan ahorita. Mi nombre es César Augusto Ordóñez Calderón. Yo en este momento soy ingeniero de sistemas y computación, soy especialista en pedagogía y docencia y estoy vinculado de planta mediante el concurso aquí al SENA. Bueno, esto se llama ¿De dónde soy y de dónde vengo? Antes que nada, mi historia de vida inicia por allá en el año 83, aquí en las selvas del Baupés, en una comunidad llamada Tayasú. Esto pertenece a una zonal indígena llamada Aticán, que se llama Asociación de Autoridades Indígenas, de autoridades tradicionales indígenas del Alto Baupés. Entonces, compañeros, ahí en 1983, mi padre arranca la historia por allá desde la época de la cauchuchería con mi abuelo, estuvo al servicio de estos cultivos y demás de caucho, de extraer esta materia prima, y inició en el 83 en Tayasú. Tayasú es una comunidad que está aquí del casco. Hoy en día, ya en este 2020, hay carreteras para ir allí, entonces puedo tomar una moto, puedo tomar un carro y llegar hasta allí, pero
el desplazamiento era por río, como ustedes ven allí en la imagen, ¿verdad? Entonces, el río Baupés no es navegable en su totalidad. Se encuentran raudales como estos, a los cuales le llamamos cachiveras, en donde sencillamente hay que hacer transbordos. Es decir, tú llegas, por eso el río Baupés, para carga hacia el Bajo Baupés y demás, no es navegable. Incluso hoy en día hay servicio de carga y de transporte fluvial, pero porque se hace unos transbordos en diferentes zonas del río. Es decir, aquí se trasladan desde San José del Guaviare, pero hay que hacer un transbordo a un raudal hermoso que tenemos acá en la comunidad de Yurupari, en donde sencillamente allí se acaba la navegabilidad y hay que hacer de carga y los botes continúan hacia abajo. Entonces, mi padre era profesor indígena de la etnia, mi abuelo indígena de la etnia Guanano, hablo de mis abuelos paternos, y por lo tanto mi papá desarrolló toda su vida en la comunidad de Tayasú. Allí una vez terminó sus estudios de primaria, se trasladó hacia el casco urbano de Mitú a estudiar su bachillerato. Entonces dio con esto que él se hizo la normal indígena y posteriormente estuvo trabajando ya como profesor. Como profesor conoció a mi mamá para darle una amalgama muy bonita a mi vida, es una paisa por allá de Caicedonia Valle, pero desarrolló más que todo su vida en Armenia, Quindío. Entonces, padre de etnia Guanano y mi mamá es de descendencia pues ya colona o blanca, como lo llamamos acá en el Baupés. Al estar yo allí en Tayasú duré 2 años, los primeros 2 años de mi vida. De ahí nos trasladamos hacia el casco. Empecé mis estudios y demás, toda mi vida estudié aquí en el municipio de Mitú. Luego, por temas ya de universitarios, me trasladé hacia Armenia, Quindío, en donde estudié lo que es ya la carrera de ingeniería, ¿sí? Entonces, la pregunta, ya ahora que vengo haciendo, ahora sí ya me meto con el tema de la respuesta a la pregunta, es la siguiente. Entonces, ¿qué aspectos influyeron? Bueno, aquí influyen muchos aspectos y es que el Baupés es una tierra donde se requieren líderes, donde mi padre fue un líder natural de su comunidad. Habla muy bien el castellano, que aquí, como lo decía Magda, es, digamos, una falencia, por llamarlo así. Digamos que las comunidades indígenas o los pueblos indígenas no hablan del todo el castellano. Acá en el SENA, por ejemplo, con el enfoque diferencial, se estaba solicitando un proyecto en donde para todo el SENA el segundo lenguaje de ellos de los aprendices es el inglés, ¿verdad? Aquí, porque la etnia primaria suele ser el castellano. Aquí, con el enfoque diferencial que aplicamos en Baupés, la lengua primaria de nuestros pueblos indígenas es el guanano, es el cuero, dependiendo de su comunidad, ¿verdad? O sea que su lenguaje secundario viene siendo el castellano. Entonces, de allí que mi padre haya inculcado el tema del estudio. Entonces mi padre y mi madre, ellos trabajaron acá en el Baupés durante mucho tiempo. De hecho, en estos momentos mi madre ya se trasladó a Armenia, mi padre sigue acá en el departamento del Baupés. Y todo esto nos influye a que fuéramos muy buenos estudiantes, a que fuéramos responsables. Yo creo que una de las partes es que siempre nos recuerda son los sermones de los papás, ¿no? Es con la historia de vida de ellos. Mire que a mí me tocaba rajar leña, mire que el abuelo cultivaba el caucho, mire que usted la tiene más fácil. Y en ese orden de ideas, todos estos, digamos que toda esta amalgama cultural, tanto de la tierra de aquí del Baupés como de la tierra de mi madre, pues me permitieron ser quien soy hoy en día, ¿verdad? Entonces me trasladé hacia Armenia, estudié mis 5 años de carrera universitaria, luego estuve trabajando en diferentes zonas del país, lo que hace que también engrandezca su riqueza y su historia de vida. Yo estuve en la zona de Buenaventura, yo estuve en la zona del Magdalena, yo digo Santa Marta, pero la verdad fue toda la ribera del río Magdalena, por allá por Remolinos, Pibijay, Cerros de San Antonio, en fin,
toda esa parte, y luego retorné aquí al departamento del BOPES, donde el SENA me abrió las puertas primero como contratista y luego ya como pues se presentó la oportunidad del concurso. Entonces, este es como a grosso modo, debido pues ya al tiempo, nos quedan 15 minuticos igual para responder preguntas y demás, de lo que ha sido ese devenir y esa historia de vida mía aquí en el departamento del BOPES. Yo considero como que me profesionalicé, digamos que adquirí un conocimiento adicional al que ya tenía acá en el municipio, para finalmente venir a prestar mis servicios aquí. Lo hago con mucha alegría diariamente, y cuando hubo la oportunidad del concurso no lo pensé dos veces para presentarme para acá, para el BOPES, no para Armenia, no para Villavicencio, Bogotá, sino para aquí, para prestar mis servicios aquí en este territorio que lo considero en mi casa, mi tierra, donde solo me he desligado para ir a estudiar y volví nuevamente. Entonces, no sé, Magdita, te cedo la palabra. Bueno, mi querido César, muchas gracias por tu historia de vida tan bonita. O sea, muy bonita. El chino no es bonito, pero él es buena persona, ¿no? Bueno, de la historia de vida, por lo menos nosotros aquí podemos ver, o sea, en la historia de vida, él nos contó muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestro interés de saber? Por lo menos si yo quiero saber acerca de cómo es la educación, o sea, qué es lo que hace que un muchacho o un chico salga a estudiar, qué es lo que permite que de pronto a los jóvenes vayan y realicen sus estudios, qué es lo que los motiva, ¿sí? O sea, en el fondo, o sea, él nos contó una historia linda de qué hizo, cuáles son los factores que influyen para que una persona salga, entonces por lo menos pueda analizar. Él tuvo la ventaja de que sus padres eran personas, digamos, estudiadas, o no la ventaja, pero aprovechó que su familia era estudiada y quiso estudiar afuera, que fue disciplinado a pesar de estar en comunidad, ¿sí? A pesar de estar en comunidad, fue indicado, o sea, fue llevado hacia el camino de la educación o del estudio. ¿Qué más puedo decir? Que siente una gratitud y una corresponsabilidad. ¿Qué hace? O sea, también puedo preguntarme, ¿qué hizo que él volviera a su región? ¿Cierto? Porque aquí pasa eso, y en muchos lugares, ¿no? La gente estudia y se va. ¿Qué hace que él se volviera a este lugar? ¿Sí? Entonces puede ser que tiene un arraigo muy fuerte, que ama sus comunidades. O sea, de esas historias de vida yo debo sacar las cosas esenciales, o sea, lo que realmente me permite hallar o ese puntico especial que me hace ver que por qué las cosas, por qué funcionaron de esa manera con él. ¿Qué es lo que puede ser? Él de pronto vio que en el BOPES casi no encuentran instructores, ingenieros de sistema, lo vio como una opción laboral, o sea, además de su cariño por la tierra, pues también lo vio como que hay una opción laboral para él acá. Entonces uno empieza a analizar, bueno, las formaciones que casi no tienen demanda acá, o que tienen mucha demanda, perdón, pues ellos tienen la oportunidad de volverse a sus terrenos a aplicarlas. Entonces tengo que analizar, sacar de esa historia de vida de él lo que más nos sirve o nos sirve para hacer el análisis o esa caracterización del lugar, ¿no? Vuelvo y digo, estas son muy subjetivas, esa es la historia de vida de él. Yo puedo preguntarle a otra persona que tuvo las mismas condiciones, pero resulta que llegó a Bogotá y allá se dedicó, fue a tomar, a beber, y se devolvió porque nunca lo logró.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que realmente los muchachos, o sea, si es su organización familiar, si es el apoyo de su familia, si son sus valores? O sea, yo tengo que mirar todo eso, o sea, en el fondo, ¿qué hay detrás de cada historia de vida? El por qué. ¿Listo? Entonces, en los pasos para una historia de vida, el primer paso es determinar el tema, qué es lo que yo quiero averiguar, identificar el personaje. Pues bien les decía, ustedes tienen que, casi que lo mismo que la entrevista, preparar la guía de las preguntas, o sea, hacer 2 preguntas, siempre orientar la historia de vida. En la historia de vida su merced no tiene tiempo, o sea, su merced con él puede hablar, o sea, no es 1 hora, sino puede hablar y puede tener muchas reuniones, hasta 3 reuniones con la persona para que le cuente lo que su merced quiere saber, bien sea desde la parte ambiental, bien sea desde la parte productiva, dependiendo del tema que su merced vaya a trabajar con ellos, se puede llevar muchísimo más tiempo. Y en la historia de vida hay una cuestión, es que la gente, ustedes saben que todos queremos contar nuestras cosas, todos queremos ser oídos, ¿sí? Entonces se hacen muy largas, pero entonces uno siempre como orientador o como el entrevistador, o como el que hace la historia de vida, siempre debe, por lo general, bueno, yo voy a la chagra con mi perrito es de cola negra, sí, porque ese perrito me lo regaló don Juan, que don Juan tenía una carnicería que era, o sea, que se van por allá, entonces tiene uno que buscar la manera de enfocarlo nuevamente a su chagra. Bueno, iba camino a la chagra, y que siembra en la chagra. Entonces, es comenzar a volver a ubicarlos, a localizarlos en el centro de la historia de lo que yo quiero saber. Pues como se da o se presta para poder hablar, por eso casi siempre se pierde en la historia de vida, ¿no? En las historias de vida uno siempre se las cuenta a ellos, ¿no? Después se las narra o se las muestra a ellos para que ellos sepan si lo que escribió, lo que su merced redactó de la historia de vida es lo que él realmente había querido decir. Es para que la conozcan. En algunos casos, si ustedes quieren pedir el favor de tomar, que si se deja tomar una foto, eso siempre tiene uno que pedir la autorización de tomar la foto, para que ellos, muchos no se dejan, pero muchos de pronto sí les gustaría que su historia de vida, o sea, dejen en la fotico, haciendo, si son artesanos, haciendo su artesanía, si son pescadores, bueno, una foto pescando. Bueno, eso hace parte de la historia de vida. Las preguntas siempre deben estar claras, las preguntas siempre deben ser claras, uno debe estar muy atento a lo que ellos van diciendo, hacer las preguntas. Sí, también hay una cosa, y es que mucha gente, pues ustedes pueden llevar una grabadora, ¿no? Para ser más puntuales, pero también debe consultársele a la persona si él le permite grabarse. Si no, pues no, pues es los apuntes que uno tome. Y otra cosa de la historia de vida es que si su merced la escuchó, inmediatamente ir a pasar los apuntes a su registro de notas. ¿Por qué? O sea, porque la historia en fresco, ¿sí? O en caliente. Porque a uno se le olvidan esos pequeños detalles, o sea, los pequeños detalles que usted dice, esto es importante, anótelos, siempre anótelos, téngalos muy presente para que no se le olviden, porque si uno deja pasar, bueno, el otro día se acuerda, pero ya los 2, 3 días ya no se acuerda qué fue lo que le dijo la persona, o no con precisión. Entonces siempre llevar su cuaderno de notas y anotar. Y siempre se deben, si se van a publicar, siempre con la autorización de la persona, ¿no? Siempre con la autorización a quien se le realiza la historia de vida. Bueno, entonces, por hoy, estas eran las herramientas que nosotros íbamos a trabajar. Entonces, ahora sí, yo ya. Ahora sí viene la parte de la tarea de la semana. ¿Listo? Primero, son 2 actividades que tienen que presentar. Una es una historia de vida y la segunda es una etnografía. Esas son las 2 que van a tener que realizar. La historia de vida se la van a tener que realizar a un compañero. Bueno, algo que voy a especificar. Todas estas, vuelvo y digo, todas estas herramientas no es recoger una información por recoger. O
sea, lo importante de toda herramienta participativa, o sea, lo que realmente hace importante una herramienta participativa es la información que yo extraiga de ahí. Luego, los análisis, a veces los análisis deben ser muy objetivos, deben mirar absolutamente para todo lado. Si yo estoy haciendo una historia de vida de alguien que cómo transporta sus cositas desde la chagra al campo, entonces debo mirar por qué esta persona, o sea, qué es lo que hace que él no consiga un burro, qué es lo que hace que él no consiga, o sea, tengo que ir más allá, debo analizar el por qué ellos realizan las cosas como las realizan, o sea, qué hay detrás. Si un instructor aplica herramientas participativas, ¿qué fue lo que lo hizo aplicar esas herramientas participativas? ¿Sí? Si en la entrevista, en la historia de vida que ustedes hagan, ahí dentro del material están las preguntas orientadoras para hacer la historia de vida. Entonces, ustedes le van a hacer esas preguntas a un compañero instructor, a cualquiera, no tiene que ser de acá del grupo, sino a cualquier persona. Si quieren tomarle una fotico y si él deja publicarla, la pueden publicar. Es lo que ustedes extraigan de allá. O sea, la esencia de toda herramienta participativa es lo que yo extraiga, el análisis que yo haga de la herramienta. O sea, la información como tal, a mí no me sirve de nada. Es lo que yo analice de la información es lo que realmente importa en una herramienta participativa. Entonces, la primera es una historia de vida, vuelvo y les digo, dentro del material están las preguntas orientadoras para esa historia de vida, y está la etnografía, que la etnografía es aplicarla a un familiar o a un amigo. ¿Listo? Entonces, pues ya son las 6:10. Dos Señor. Anteriores, ¿nos podría hacer el favor y nos devuelve las dos fichitas anteriores a esta última que está mostrando? Ah, claro. No olviden que todo este material está metido, o sea, ya está dentro de las carpetas, ¿sí? Dentro de las de Classroom. Ahí está todo la presentación, todo está allá. O sea, ya, si las quieren descargar para que no se angustien porque no pudieron, que si su merced me puede devolver bueno, no se les olvide que ahí están, todo el material ya está ya subido. O sea, todos los documentos, hay un resto de información que nosotros hemos publicado, que no quiere decir que la tengan que leer todas, sino es para que ustedes las tengan ahí de información, en cualquier momento las requieren o algo, para que tengan acceso de pronto a ese tipo de material que tenemos ahí. No sé si hay alguna pregunta, ya son las 10:57, para que usemos 3 minuticos de preguntas. Bueno, a partir de la historia de vida. Bueno. Entonces hay unos en las historias de vida y en las actividades que hay unos formaticos que nosotros les pusimos, ¿no? O sea, también hay unos documentos, o sea, hay unos documentos que son como los formatos donde ustedes realizan su historia de vida. Entonces ahí aparece que debe preguntar el nombre, la edad, el día que hicieron la historia de vida, el lugar de donde hicieron la historia de vida. Ahí está el formatico colgado también ahí, está en la plataforma. Ahí están los formatos como deben presentar los trabajos. Y el análisis. Entonces, ¿para qué? Sí, señor, cuéntame, Carlitos. Yo he utilizado un formato donde yo hago la presentación cumpliendo a cabalidad con el formato que me presentan, pero el mío va marcado con el logo SENA, el centro donde estoy formándome, con la regional, el nombre del curso, la cohorte, la ficha, toda la información que es el encabezado. Sí. Si ustedes no, pues que es subido, ya están marcadas de esa manera. ¿Hay algún problema o hay alguna incompatibilidad? No, señor. No, okay. Señor. Eso es lo de menos, ¿sí? O sea, lo que nos interesa a nosotros es, o sea,
así, si ustedes tienen otro formatico o los quieren hacer de otra manera, háganlo de otra. Eso es como por unificar como la manera de nosotros de tener acá pero cada uno lo puede desarrollar. Eso no tiene ningún problema. O sea, lo que nos interesa es lo que está ahí adéntrico de la esencia del trabajo como tal, ¿sí? La esencia del trabajo. Del resto, de forma no hay ningún problema. Eso. Entonces ahí cualquier cosa, igual decirles a todos que pues estamos atentos a todas sus preguntas en el chat. Ya todos los profesores tenemos como el WhatsApp, algunos de pronto no han ingresado a la plataforma. Esta semana nos vamos a comunicar con los que todavía no han tenido ingreso a la plataforma para mirar qué pasa, a ver si podemos colaborarles en algo desde acá, orientarlos en ese ingreso. Y a todos ustedes, simplemente son las 11 de la mañana, agradecerles inmensamente su atención. Vamos a revisar todos, está Oscar Luis, bueno, mucha gente que me ha preguntado acerca de la plataforma. Entonces, dice, disculpe, no se observa completa la presentación, hay un cuadro negro. Se metió un cuadro negro ahí. Bueno, pero no hay asistencia, creo que no colgamos link de asistencia. Pues lo importante es por lo que sabemos que muchos compañeros de pronto no pueden conectarse, entonces ellos miran las presentaciones en diferido, por decirlo así. Entonces simplemente darles a ustedes un abrazo gigante, agradecerles. Melina, tienes una pregunta. Marta, mira, lo que pasa es que yo no pude asistir el martes pasado y cuando fui a verlas ayer en diferido no me permitió, me dijo que no tenía autorización para ingresar. Entonces pude ver el resto, pero esa parte sí no me dejó revisar. O sea, pude entrar a Classroom y revisar el material, pero no me dejó ver el video. Entrar a la hora. Bueno, yo ahorita revisamos a ver qué pasa con eso para que puedan tener acceso al video. ¿Listo? A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo, pero toca que hacer lo siguiente. Pero, cuando ellos ingresen, les va a aparecer para imprimir. Entonces pueden darle imprimir y les va a aparecer inmediatamente en PDF y desde ahí sí les va a permitir descargar. O sea, no les va a permitir ni siquiera descargar directamente, sino tienen que darle imprimir para que pase a PDF y así sí poder descargar. Pues así me pasó a mí. Así pude descargar todo el material de formato. Muchísimas gracias, Tatiana. Vean, no sabíamos eso, pero bueno para tenerlo en cuenta. Y también voy a revisar lo de la presentación pasada. Y lo de esta, pues para que puedan tener acceso a los links de estas presentaciones. A todos, muchas gracias. Muy queridos todos ustedes. Qué pena que me escucharon hoy todo el día, pero ahí intenté despertarlos a ratos. Un abrazo gigante, que tengan una maravillosa semana. Dudas e inquietudes que tengan sobre las actividades, a la orden cada uno de los instructores estamos atentos para poderlas resolver. Que Dios los bendiga, un feliz día y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Gracias, chao, que estén bien. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias a ustedes. Muchas gracias también desde Medellín, Antioquia. Muchas gracias por todo.